Buenos días a todos. Hoy os vengo a contar unas noticias de Shovel Knight, en este caso de su comunidad, en el Discord oficial. Se trata de una polémica con el último concurso de dibujo. Bueno, pues para empezar, este concurso empezó hace unas 2 semanas y las 5 mejores obras se llevaban la recompensa de obtener al personaje, habilidad y skin que se hubiesen dibujado. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, no tardó ni un día en aparecer la primera obra que no cumplía con los requisitos establecidos. Cabe destacar como al principio alguien le dio por pensar que podía colarse en este concurso poniendo una imagen tras un solo día. Tiempo que para muchas personas sería realmente muy poco, y la obra en sí tenía un carácter bastante raro, como podemos observar tanto en las manos o en los ojos, que parece que con uno mira al sol y con el otro a la luna, lo que llevó a la conclusión general de que era una obra trazada. Por otra parte, y como era de esperar, no es la única obra que no ha cumplido con las reglas, y fueron surgiendo numerosas obras creadas por la inteligencia artificial. A ver, yo entiendo que hay mucha gente que no sepa ni siquiera escribir, ni tampoco dibujar, pero tendrían que estar ciegos para no ver esto. Y aparte de esto también cabe destacar cómo es ligeramente un insulto para todos los que están participando. Es cierto que gracias a una buena gestión se ha podido parar a tiempo y descartar todas estas obras. Aquí tenemos varios de los ejemplos en los que podemos ver que si bien la IA es bastante buena creando, tiene muchos errores. En este ejemplo lo que podemos ver es que la espada, tanto como la falda, cambian de estilo constantemente. Por otro lado también tenemos obras hiperrealistas, sacadas de una foto, como por ejemplo esta de aquí. El problema de esta situación no es solo que las creen, sino que encima las defienden, como podemos ver en estos comentarios, por ejemplo. También tenemos esta imagen de aquí, en la que el bastón se curva demasiado, que de tal palo tal astilla. Ya lo único que me faltaría sería que... What the fuck? Bueno, creo que ya he visto demasiado. De todas formas, traté de preguntar al resto de participantes qué opinaban de esta situación. Aquí vamos a leer unas cuantas de sus reflexiones. Bueno, la primera respuesta lo que trata de decir es que en el contexto de participar en concursos, utilizar una IA para crear una obra es como un robo indigno, porque la IA utiliza un arte robado para crear dicho trabajo, además de tener mala calidad, y un acto de pura pereza cuyo único esfuerzo ha sido poner las palabras para que saliese la obra. Todo ello con esperanzas de quitar el premio a los que verdaderamente han dibujado. Cabe destacar que no lo he traducido exactamente, por eso mejor leeros el texto. Bueno, esta otra opinión habla por sí sola. Es como si la IA fuera ¡el diablo! Y por último tenemos la perspectiva del moderador de arte del servidor, el cual da una curiosa reflexión que incluye la importancia de detectar cosas creadas con IA, como estas. Porque en un primer instante había gente que realmente creía que estas obras eran reales, pensando que eran porque son nuevos o porque es solo un estilo de arte. Por ello reclama que es importante reconocer cuando las obras de arte son de una IA y además contactar con otras personas para asegurarse. Dicho todo esto, creo que es hora de ir cerrando. Quiero destacar que en el servidor la mayoría de las entradas del concurso han sido hechas por personas, ¿vale? Solo unas pocas han sido hechas por IA, pero sin embargo me preocupa que a una escala más general esto se esté dando en la mayoría de concursos y que se esté menospreciando el arte digital y tradicional. Así que me gustaría pediros, aunque fuese un favor, haced un uso responsable de la IA y dejad entornos seguros para el desarrollo del arte humano. Con todo esto me despido. FBX_37